¿Y tú sientes como que en tu vida te están saboteando? Soy Melanie y este es el episodio número 6, en el que una vez más tú eres el invitado especial. Bienvenido a Fe sin Censura, el podcast. Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast en el que rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y este es un esquema bastante profundo el que vamos a romper. Sin embargo, te aconsejo que antes de que comencemos, te tomes unos segundos y ores. Y le pidas a Dios que a través de este mensaje, Él te permita escuchar su voz. Que sea Él el que hable directo a tu corazón. Porque te aseguro que no es una coincidencia que tú estés escuchando este video. Y te explicaré por qué al final del video. Así que quédate y descúbrelo. Hoy romperemos el esquema de tu vida. Y para eso, yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te ha salido algo mal? En ese momento en el que tú dices, yo tengo mi vida planeada, todo estructurado, ya sé el camino que debo seguir, hacia dónde me tengo que dirigir, o cuál es la meta a la que tengo que alcanzar, el objetivo que tengo que alcanzar. Y de un momento al otro, sientes como si todo lo que tenía que salir mal o todo lo que podía salir mal, salió mal. Y entonces te sientes perdido, una vez más. ¿Te sientes identificado con eso? ¿Alguna vez te ha pasado que tú sientes como si te hubiesen saboteado los planes? Pues en la Biblia existe una historia similar, en la que había un personaje con una vida estructurada, metas planificadas, y de un momento al otro se encontraba a sí mismo caminando en incertidumbre. Esta persona había sido saboteada por Dios. Entonces hablemos de la historia en la que Dios decidió sabotear a toda la humanidad, y en especial a la vida de esta persona. Hablemos de la historia del nacimiento de Jesús. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo y vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 18 en adelante. Y aquí nos empieza a narrar cómo fue todo el proceso del nacimiento de Jesús. Entonces nos dice que María, la madre de Jesús, que estaba desposada con José, aún no había tenido intimidad. Entre ellos dos aún no habían tenido intimidad. Pero ella se encontraba embarazada. Estaba esperando un hijo. Entonces a ella le llega la noticia de que está esperando un hijo y ella va directamente a José y le dice, estoy esperando un hijo. Y es del Espíritu Santo. José en la Biblia era descrito como un hombre justo, como un hombre recto. Entonces, este hombre escucha lo que le dice su esposa, entiende que él no la ha tocado y decide dejarla, sin infamarla, sin decir nada más, simplemente dejarla. En el versículo 20 nos dice que como José estaba pensando esto, en la noche, en sus sueños, se le apareció el ángel del Señor, que le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, José se despierta y acepta esta misión. María y José aceptan esta misión de ser los padres del Salvador del mundo. Pasa el tiempo, pasa también el tiempo, ¿no? El embarazo de María progresa. Y si nos vamos a Lucas capítulo 2 y leemos desde el versículo 1 al versículo 7, nos está contando que en aquellos días eh, se promulgó un edicto de Augusto César que decía que todo el mundo
tenía que ser empadronado. Es decir, que todas las personas tenían que volver a sus pueblos natales para que hiciera este censo de las personas que eran de ese pueblo. Entonces, José debía viajar de regreso a su pueblo natal. Él en ese momento estaba viviendo en Nazaret, que es en Galilea, y tenía que ir a Belén, que era su pueblo natal, que queda en Judea. Entre un punto y el otro existía una distancia aproximada de 6 días. Entonces, José tuvo que ir hacia allá con su esposa en un punto bastante avanzado de su embarazo, y al llegar a Belén, llegó también el momento del nacimiento de Jesús. Entonces ellos pasaron el tiempo, ¿no? Buscando un lugar en el que Jesús pudiera nacer. Como cuenta la historia, cuenta la Biblia claramente, no encontraron lugar, todos los lugares estaban llenos, así que el Salvador del mundo nació en un pesebre. Un pesebre es un establo donde ellos tenían a los animales y a la comida de los animales. Entonces ahí nació Jesús. Si volvemos a Mateo, desde el capítulo 2, del versículo 13 al 15, nos está diciendo que los sabios del oriente ya se habían ido. Cuando Jesús nace, si leen un poco antes de ese versículo, nos dice que los sabios del oriente llegaron a alabarle. Sin embargo, los sabios no llegaron directamente a Jesús. Ellos primero llegaron a Herodes, le expresaron que una estrella les mostró que un rey iba a nacer y ellos llegaron a adorarla. Entonces Herodes le cae esta noticia que dice va a levantarse un rey y la gente lo viene a adorar. Entonces yo imagino a Herodes como rey diciendo, se está levantando un rey que me va a quitar mi trono. Necesito saber quién es. Entonces Herodes manda a los sabios a Belén y les dice, encuentren a este rey y díganme dónde está para que yo también lo pueda alabar. Llegan los sabios, adoran a Jesús, se van los sabios por una visión, ellos son iluminados y se van por un camino diferente, entonces nunca vuelven a Herodes. Y al momento después de que nace Jesús, a José se le vuelve a aparecer el ángel y le dice, vete, vete porque al niño lo están persiguiendo. Entonces, si ya leemos, como dije, ¿no? Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15, nos empieza a decir que ellos partieron y aquí el ángel del Señor se le apareció a José, le dijo, levántate, toma a tu niño, su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes está buscando al niño. Entonces José, una vez más, se levanta en el medio de la noche, agarra a María, agarra al niño, que también un recién nacido, y emprende otra vez un viaje largo hasta Egipto. En Egipto, como entenderán, no había la misma cultura. Ellos llegaron a un lugar extraño donde no había la misma cultura y muy probablemente ni siquiera la misma lengua, y tuvieron que residir ahí escondidos para evitar que Herodes encontrara a Jesús. Pasó un tiempo, ellos estuvieron ahí un tiempo, hasta que Herodes ya no era el rey. Y entonces, si leen desde igual Mateo capítulo 2, desde el versículo 19, nos dice que otra vez el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto, ya no están, los que procuraban encontrar a Jesús, los que lo estaban persiguiendo. Entonces, una vez más, José se levanta, agarra al niño, agarra a la madre, agarra todas sus cosas después de haber estado establecido en Egipto y sale a tierra de Israel. Escucha que en la tierra, en Judea, ya no estaba Herodes, sino que estaba su hijo, se asustó porque seguía siendo la misma familia, entonces el ángel le dijo, vete a Nazaret, donde él inicialmente habitaba, para que se cumpliera la profecía que decía, dice en el versículo 23, y vino y habitó en ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y esa fue la historia del nacimiento de Jesús. Como
dije antes en otro video, si nosotros agarramos y lo dejamos hasta aquí y se cierra la historia, entonces fue simplemente una historia bonita de cómo nació Jesús y las travesías de Jesús hasta el momento en el que nació. Sin embargo, como yo les dije al inicio, que vamos a hablar de un personaje que en todo este proceso su vida fue sacudida, su vida fue saboteada por Dios. Y es un personaje que me llama la atención porque no se menciona mucho. Y si la adivinaron, fue José. Así que hablemos de José el carpintero. Retrocedamos en la historia y ahora vamos a ver todo desde los ojos de José. Entonces, mírenlo de esta manera. Estás tú, José, y llega tu esposa y te dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y tú la ves y tú sabes que tú no has estado con ella, sabes que no has tenido relaciones con ella y te está diciendo que está embarazada. Yo no me puedo imaginar todos los pensamientos y emociones que tenía José en ese momento. Pero él, como hombre justo, decidió dejarla, sin hacer escándalos, sin difamaciones, sin hablar mal, nada. Dejarla pacíficamente. Entonces llega la noche, pues José ya tiene este pensamiento en su cabeza de decir, bueno, me voy. Ella hizo esto, me voy a ir. En su sueño llega un ángel y le dice, no te vas. José, no te vayas, va a tener un hijo, el hijo va a ser el salvador del mundo, quédate con ella. Entonces yo me imagino, en ese momento, José, en ese momento, en el momento en el que él se despertó y, como dice la Biblia, hizo lo que le dijo el Señor, la vida de José se acabó. Se acabó. Los planes que él tenía, las metas que él había proyectado, el camino que él había construido, una casa, un trabajo estable, se acabó. Y ahora, tras aceptar claramente lo que le dijo Dios, entonces su vida se empieza a ver como paso tras paso estás caminando en incertidumbre. Porque en el momento en el que él aceptó el llamado de Dios, él aceptó que fuese Dios el que dirigiera su vida, el que controlara toda la situación. Llega José, ¿no? Volvamos a la historia, llega José, voy a tomar esta misión, voy a tomar a la mujer que me diste, al niño que viene con ella, y voy a seguir lo que tú me digas, Dios. O sea, porque al fin y al cabo, Él es el que tiene que dirigir. Y viene el primer paso. Tiene que volver a Belén. Entonces, no sé si ustedes lo han analizado desde este punto de vista, pero yo me lo imagino un poco así. Le dicen a José que tiene que regresar a su pueblo natal para el empadronamiento. Entonces, él tiene que agarrar sus cosas, su mujer, que estaba en un estado de embarazo bastante progresado, y caminar al menos 7 días. Y en ese punto, en ese entonces, no había tren, avión o carro en el que tú te pudieras trasladar. Entonces José tenía que caminar un trayecto de 6 días aproximadamente con un burrito y una mujer que no se podía mover porque estaba por dar a luz. Entonces él tenía que asegurarse de protegerla, de cuidarla, de llegar en todo ese proceso. Era su responsabilidad. Llegan a Belén, como ya dije, la mujer estaba por dar a luz, en efecto llegó el momento en el que Jesús iba a nacer. ¿Ustedes creen que el empadronamiento era una casualidad? ¿Ustedes creen que el edicto
que Augusto César dijo que todo el mundo vuelva a sus lugares de origen, era una casualidad. Se estaba cumpliendo una profecía. Se estaba cumpliendo lo que decían los profetas de que el Salvador iba a nacer en Belén. Dios no estaba dirigiendo esto. Sí, Dios estaba dirigiendo esto. Pero ¿cómo lo vivió José? Porque José no tenía la capacidad de ver desde arriba como ve Dios y decir, bueno, se está cumpliendo esta profecía, se está cumpliendo esta profecía, se está cumpliendo esta profecía. No, él solamente podía ver lo que se le estaba acercando, lo que tenía de frente, como todos nosotros. Entonces, él solamente vio a el edicto que vino, el llamado de Dios y lo que él tenía que hacer en el proceso. Una vez llegan a Belén, llega el momento del nacimiento de Jesús, van casa por casa buscando un puesto y todos los puestos están llenos. Dios provee el pesebre para que nazca Jesús porque ese era el plan. Y sí, Dios proveyó. Pero en todo ese proceso, igual pasó un tiempo, igual pasó la noche, igual tenía que ir puerta por puerta. A José de todas formas le tocó ir puerta por puerta tocando hasta llegar al pesebre. Dios no estaba al control de eso. Dios no estaba al control de su vida. Sí. Entonces, imagínatelo. Llegan al pesebre, nace Jesús, ¿verdad? Entonces él vio todo este nacimiento, nace Jesús, se van los sabios del oriente, llega el ángel y le dice a José, bueno, ahora agarra todas tus cosas y te vas a Egipto porque el niño lo están persiguiendo. Entonces, otra vez, todos los planes se van para abajo. Entonces, José agarra en el medio de la noche, una vez más, a su mujer, llevar a su niño recién nacido, a montarlo otra vez en su burrito y empezar a caminar. Otra vez un largo viaje. Y yo, no lo especifica la Biblia, ¿no? Pero yo claramente me imagino que lo que habrá pasado por la cabeza de José era, ¿a dónde? Porque en la Biblia lo único que te está diciendo es vete a Egipto porque el niño lo están persiguiendo, o sea, te están buscando al niño, vete, huye. ¿A dónde? ¿A llegar a dónde? No me especificó casa, no me especificó cómo voy a vivir, no me cómo me comunico en esa cultura que yo no conozco, no tengo familiar, no tengo amigos, no tengo conocidos, ¿cómo me voy para allá? ¿Es o no es una pregunta lógica? ¿Es o no es una duda que si te hubiese tocado a ti hubieses tenido? ¿Cuál fue la diferencia? Que esa duda no lo frenó. Él agarró a su mujer, agarró a su recién nacido y salió a Egipto. Otra vez te pregunto, Dios no estaba al control de eso. Punto número uno, fue un ángel el que se lo dijo. No fue que José lo descubrió porque llegó Herodes y lo encontró y entonces él tuvo que salir corriendo. No, no, no. Dios estaba al control. Se lo avisó. Le dijo, vete. También se estaba cumpliendo una profecía. Porque la profecía decía, de Egipto llamaré a mi hijo. Entonces, Dios seguía el control. Dios seguía ahí. ¿Y José está viviendo la incertidumbre? Sí. Pero Dios seguía ahí. Entonces, llega José a Egipto, se establece en Egipto, chévere. Ya empezó una vida con su hijo empezó a crecer y llega el tercer paso. Otra vez en incertidumbre, llega el ángel y le dice, ahora vuelve a Nazaret, porque ya no están las personas que están persiguiendo a tu hijo, entonces vuelve a Nazaret. Otra vez agarrar a tu muchacho, otra vez agarrar a tu mujer. Tercer paso, en incertidumbre. Él empezó a caminar, porque le dice fue a tierra de Israel. Empezó a caminar hacia la tierra de Israel, se entera que el rey en la tierra de Israel, ok, ya no es Herodes, pero es su hijo, entonces se asusta y ahí es que Dios le dice, vete a Nazaret. Una vez más, se estaba cumpliendo la profecía. La Biblia dice que se cumpliría lo dicho por los profetas, que lo llamarían Nazareno. ¿No estaba Dios al control? Sí, Dios estaba al control. Dios saboteó, sacudió la vida de José.
en el momento en el que José tomó la decisión. ¿Tú crees que la decisión era, me quedo o no con la mujer? ¿Me quedo o no con el niño que no es mío? No. La decisión que tomó José no era así de superficial. La decisión que tomó José era dejar que Dios saboteara su vida. La decisión suya era que de ahora en adelante mis planes iban a ser saboteados por Dios. Que Dios iba a tener el control. Y así se ve el control. Dios no estaba al control, Él estaba ahí. Pero José igual vivió el proceso. Entonces, una vez más, yo me pregunto, ¿para qué yo quiero dejar que Dios controle mi vida? ¿Para qué yo quiero dejar que me la sabotee? Porque hasta este punto, todo lo que ha vivido José ha sido estrés, corredera, incertidumbre, a mí no me dices a dónde tengo que ir. Y esa fue la vida de José. O esa fue la realidad que vio él. En el momento en el que decides que Dios sabotea tu vida, que Dios controla tu vida, tú tienes dos opciones. Tú puedes ver las cosas de dos formas. Y puedes decir, ay, sí, Melanie, o sea, yo sé, lo puedo ver desde el lado positivo o desde el lado negativo. No, no se trata de eso. Tú lo puedes ver desde tu realidad o lo puedes ver desde la realidad de Dios. Porque en el momento en el que Dios está saboteando tu vida, simultáneamente, mientras todo te está saliendo mal según tus planes, todo está saliendo bien según los planes de Él. Y eso te hace entender dos cosas. Punto número uno, que cuando Dios controla tu vida no vas a llegar a tu meta. Tu objetivo no va a ser el que se alcance. Punto número dos, Dios te va a llevar a un lugar mejor. Porque Él sí puede ver cómo las profecías se están cumpliendo. Entonces, ¿tú quieres saber qué sucedió? Míralo así. Cuando Jesús nació, cuando Jesús era un niño, era un bebé, Jesús no sabía que Él era el Salvador del mundo. Era un bebé. Él era frágil, él necesitaba protección, a él había que cambiarle los pañales, había que alimentarlo, había que limpiarlo, había que bañarlo. Era un bebé. Había que protegerlo. Él no sabía que tenía una misión. Jesús después creció y era un niño activo, curioso, que tenía que aprender. Ese era Jesús. Era un niño, era un humano. Jesús necesitaba padres que le enseñaran cómo debía ser el Salvador del mundo. ¿Y por qué José? Porque claramente yo estoy 100% segura que María contribuyó bastante en la crianza de Jesús, ¿no? Obviamente, le enseñó bastantes cosas. Sin embargo, por costumbre, había muchas cosas que ella estaba en la incapacidad de enseñarle, porque en ese tiempo las mujeres no leían ni escribían. Las mujeres en ese tiempo no tenían la capacidad de hacer eso, no se les enseñaba. Entonces, el que tuvo que enseñarle a Jesús a leer, a escribir, a enseñar cómo él aprendía, cómo aprendía quién era Dios, el que le enseñó cuál era su misión, el que le enseñó quién era su padre real, el que le enseñó las herramientas para que Jesús fuese un hombre que se valiera por sí mismo, fue José. Porque si se ponen a analizar el ministerio de Jesús, Jesús no vivía en una casa cómodo. Jesús iba de desierto en desierto y de campo abierto en campo abierto. Y el que le enseñó a hacer las manualidades, el que le enseñó carpintería, el que le enseñó a subsistir, el que le enseñó a leer, el que le enseñó las cosas que él iba a necesitar para poder enseñarle a los discípulos, enseñarle al mundo, fue José. El objetivo de José
su meta, su vida, su plan, había sido saboteado. Porque cuando Dios decidió sabotear su vida, Él no estaba viendo la realidad de José, Él estaba viendo la realidad que soñó cuando lo creó. Eso es lo que sucede. Cuando Dios decide sabotear tu vida, Él no está viendo tu realidad. Él está viendo lo que soñó cuando te creó. Porque cuando Él decidió sabotear la vida de José, Él decidió que José sería el papá del Salvador del mundo. Pero hay ahí una situación. Dios no le dijo va a ser fácil. Dios no te dice va a ser fácil. Si en tu mente pensaste que el hecho de que Dios controlara tu vida, o sea, de que Dios controlara las situaciones en tu vida, implica que tu vida se iba a volver fácil, ¿te mentiste? Dios nunca te dijo que iba a ser fácil, te dijo que iba a ser mejor. Te dijo que el objetivo que ibas a alcanzar iba a ser más grande. Te dijo que la realidad que ibas a vivir iba a ser la realidad que Él soñó. Eso fue lo que te dijo. Entonces yo te voy a contar que mientras todo estaba saliéndole mal a los planes de José, esta era la realidad que estaba pasando desde la vista de Dios. En el momento en el que todo esto estaba pasando, sucedió esto. Nació el Salvador del mundo, que luego creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, que aprendió cuál era su rol en el plan de salvación, que se hizo un hombre sabio y aferrado a la mano de Dios, que tuvo todas las herramientas necesarias para vivir una vida conforme al plan de Dios, porque su papá, José, se las dio. Y entonces Jesús comenzó un ministerio que iba a sabotear los planes de toda la humanidad. Iba a traer el reino de Dios a la tierra. Iba a morir en una cruz para lavar todos los pecados, para lavar los míos, para lavar los tuyos. Y entonces redimiría al mundo y volverá otra vez, para llevarte a vivir felizmente, eternamente con Él. Esto estaba sucediendo. Cuando Dios saboteó la vida de José, esto estaba sucediendo. José quizás no alcanzó la vida que él soñó, pero sí que alcanzó la que Dios soñó para él. ¿Por qué dije que no es una coincidencia que tú estuvieses viendo este video? Y te voy a contar un secreto, ¿no? Esto queda entre tú y yo y nadie más. Este mensaje no era el mensaje que debía estar siendo grabado. El podcast está organizado desde mucho tiempo atrás, con un tiempo para poder encontrar a las personas, a los invitados especiales. Y poco a poco, mientras se iba acercando el momento de la fecha para grabar este episodio, todo colapsó. Todo. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Mi plan A, mi plan B, ninguno podía. A todos le había sucedido algo que le impedía por completo grabar el episodio. Así que, claramente frustrada, estaba pensando que quizá este episodio no se iba a dar. Y me acuerdo, ayer en la noche, que Dios puso en mi mente el fuerte sentimiento de hablar de José, de cuando todo sale mal. Y así cambió todo. Y me saboteó todo. Y me saboteó todo el programa porque no era esto de lo que teníamos que estar hablando. Ni siquiera cerca lo que teníamos que estar hablando. Entonces, yo no sé qué estás viviendo tú. Yo no sé qué te está saboteando Dios. Pero yo te digo que tú eres la razón por la que mis planes fueron saboteados. Y yo sé
que si Dios está saboteando todo esto, es porque te voy a llevar a algo mejor. No es coincidencia que estés aquí. Si Dios movió todos los planes de todas las personas para que tú pudieras estar escuchando este mensaje, es porque Dios te está diciendo hoy, quiero sabotear tu vida, déjame ayudarte a que alcances el objetivo para el cual yo te soñé. No es casualidad que te sientas saboteado, no es casualidad que tus planes no se estén dando. Dios quiere sabotear tu vida, porque hoy quiere que tú te conviertas en la persona en la que Él soñó cuando te creó. Solo tienes que aceptar. Si todo te está saliendo mal, si esa es tu sensación, te están saboteando los planes, sí te los están saboteando. Dios te está saboteando los planes. Porque cuando Dios sabotea tus planes, es porque quiere cumplir en ti la realidad que Él soñó cuando te pensó. Así que no sé quién eres. No sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios o qué es lo que Dios no te está permitiendo hacer. Pero aunque te dice que no va a ser fácil, te dice que vas a cumplir aquella meta para la cual Él te creó. Y créeme, siempre es mejor el plan que Él tiene para nosotros que el que nosotros hemos creado. Él lo ve todo. Él sabe lo que viene después. Él creó el plan para hacerte feliz. Yo te invito, como consejo del día de hoy para las personas que me están viendo, deja que Dios sabotee tu vida. No te detengas porque pueda ser difícil, no te detengas por la incertidumbre, no te detengas porque no te dio los detalles, deja que sabotee tu vida. Tú solo agarra tus cosas y anda. Él escogió a José para ser el papá del Salvador del mundo. Y yo me puedo imaginar cuando venga Jesús en las nubes de los cielos y todo el mundo resucite y todo el mundo lo vea, ¿qué sentirá José cuando vea a su niñito que levantó por primera vez un martillo junto a él, que quizás se cayó como 1000 veces, al que tuvo que bañar, al que tuvo que cuidar y proteger, volviendo a las nubes de los cielos para llevarlo al hogar que le prometió? Mientras Dios sabotea tu vida, hace milagros que tú no te puedes imaginar, pero tienes que dejar de verlo desde tu realidad y empezar a ver la realidad de Dios. Vale la pena, lo vale. Solamente tienes que aceptar. Me gustaría orar contigo. Señor, yo no sé qué persona tenía que ver este video ni por qué cambió todo el plan, pero yo sé que si este video fue hecho es porque tú tienes para esa persona una meta mucho más grande, una meta mucho más grande de la que esa persona se puede imaginar. Pero sí da miedo dejar el control, da miedo empezar a caminar en incertidumbre. Enséñanos a confiar, enséñanos a que, aunque no vemos, tú estás ahí. Enséñanos a caminar en tus pasos, aunque no lo podamos ver. Enséñanos, Dios, a vivir y a dejar que tú sabotees nuestra vida para que podamos cumplir lo que tú soñaste en nosotros cuando nos creaste. Por favor, Dios, enséñanos en nuestra vida tu presencia, pero mucho más, ayúdanos siempre a confiar en ti. Que la persona que esté viendo esto pueda escuchar tu voz
y pueda empezar a caminar en fe hacia la patria celestial contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue el episodio número 6 de Fe sin Censura, el podcast. Este fue, como ya dije, un episodio sorpresa para ustedes y para mí. Pero yo sé que si Dios lo puso aquí, no es una coincidencia. Deja que sabotee tu vida. Si te gustó este episodio, si te gustó este mensaje, no te quedes callado. Compártelo con otros. Ayuda a que esta familia en Dios crezca. Más bien ayuda a que otras personas también puedan entender el plan de Dios para ellos. Recuerda seguirnos en redes sociales. Dale click a la campanita, suscríbete y no te pierdas un mensaje más de Dios para tu vida. Sigue creciendo en fe y sigamos creciendo juntos en esta familia que Dios está construyendo. Esto fue Fe sin Censura. Chao.